En este video explicaré cómo se trabaja con interfaces y qué son, cómo se usan. ¿Okay? Entonces, las interfaces en Java son similares a las clases abstractas. ¿Sí? ¿En qué son similares? Son similares en que en las clases abstractas podemos tener métodos abstractos, y los métodos abstractos son esos que no tienen cuerpo, únicamente está el encabezado de la clase o la declaración de la clase. En interfaces, en las interfaces solo hay métodos, o bueno, solo hay encabezados de métodos. Es decir, están declarados los métodos, pero no se tiene el cuerpo del método. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Lo declaramos así: public interface. Y aquí le vamos a poner borrable, ¿no? Es el nombre de la interfase que estoy creando, y dentro de esta interfase pondríamos los encabezados del método. Por ejemplo, public void borrar, perdón, public void borrar, y eso es todo lo que se tiene. Entonces, no más tienen declaraciones de métodos. Ninguno de los métodos se puede trabajar con él porque no es el encabezado. Entonces, ya que tenemos la interfase, o cuando ya existe una interfase, se va y una clase quiere trabajar con ella, se dice que las interfaces se implementan en una clase. Entonces, si yo tengo lo siguiente: public class mi interfase, y quiero decir que esta interfase va a trabajar con borrable, entonces es implements y el nombre de la interfase, que sería borrable. Dentro de la interfase, entonces, obligatoriamente tendría que estar ahora sí el cuerpo del método, borrar, y aquí algo para borrar, ¿no? Esta clase, la de mi interfase, va a tener más métodos, ¿no? Y atributos y lo que tú quieras. Pero lo que sí debe tener, o obligatoriamente va a tener este método, porque se dijo que implementa la clase borrable, la interfase borrable, perdón. Esa interfase es esta. Entonces, así es como se trabaja con las interfaces. Podemos nosotros definir nuestras propias interfaces, como se marca en el ejemplo, pero también podemos usar interfaces que alguien más definió. Por ejemplo, en Java se tiene una interfase que se llama comparable, que lo que hace es que los objetos con los que trabajan se usa para comparar objetos, básicamente, ¿no? Y esto vemos en el encabezado, que nos dice, pues se llama comparable la clase, y bueno, aquí vemos en el API
que todas estas clases, aquí dice all known implementing classes, todas estas clases implementan todas estas clases implementan esta interfase. Aquí tenemos unas clases, por ejemplo la clase string implementa esta interfase. La clase time también, date, day of week. ¿Y qué hace esta interfase? Bueno, básicamente nos permite comparar dos objetos que normalmente no se pueden comparar directamente. Por ejemplo, si tengo un número entero y le digo el número entero 5, lo puedo comparar con el número entero 6. No hay problema, ya sabe cómo comparar eso. Pero si yo tengo un número racional, por ejemplo, no va a saber cómo comparar dos números racionales. Aquí vemos en la interfase, en esta documentación de la interfase, que la interfase comparable tiene un método que se llama compareTo, que recibe un objeto de cualquier tipo y nos va a regresar un número entero. Si nos vamos al detalle del método, aquí nos dice que compara dos objetos para ver en qué orden están y va a regresar un número negativo entero o un 0 o un número positivo entero si el objeto es menor que o igual a o mayor que el objeto especificado, ¿no? Entonces esto va a regresar básicamente un número menor que 0 o un 0 o un número mayor que 0, dependiendo de los números que se están comparando. Y así es lo único que se tiene que hacer. Bueno, lo que se necesita hacer. Regresando acá, ¿cómo se utilizaría esta interfase? Pues digamos que tenemos un número racional. Public class racional. Y si esta clase tiene un atributo que es un entero, que sería el numerador, otro que sería el denominador, y si queremos que esta clase se puedan comparar los números racionales, entonces tendremos que implementar la interfase comparable. Entonces le vamos a tener que poner aquí implements comparable. Al hacer esto, nos obligamos, o se nos obliga más bien, a implementar el método compareTo. Entonces regresamos y aquí tendríamos public int compareTo, y aquí va a recibir un objeto. Vamos a ponerle ración. Tiene que ser el objeto object, porque no le podemos poner racional, porque aquí nos dice que va a recibir un objeto de tipo t. Entonces hay que compararlo, o más bien el encabezado debe corresponder igual a ello. Y entonces pondríamos bueno, vamos a poner object o este objeto o pues, va a recibir un racional. Entonces aquí pondríamos, por ejemplo, racional objeto es igual a, hacemos un cast para transformar el objeto o en un número racional, hacemos un cast, y entonces ya podríamos comparar el número. Bueno, tendremos que poner aquí cómo es que
cómo es que se compara, ¿no? Entonces, para compararlo, tenemos que compararlo y el resultado de la comparación vamos a regresarla. Entonces le vamos a poner return. Bueno, ¿cómo se comparan dos números racionales? Si tengo dos números racionales, uno es A entre B y lo quiero comparar con uno que sea C entre B, perdón, C entre D, lo que haría sería encontrar el común denominador y comparar los numeradores, ¿no? Entonces sería, el común denominador va a ser BD y AD sería el nuevo numerador y AD y el otro sería BC entre BD. B por C, sí, D por A, sí, está bien. Ok, entonces ya con esto podemos comparar este numerador con este denominador y saber cuál es mayor. Entonces regresamos acá y pues pondríamos que vamos a multiplicar el numerador por el otro objeto, su denominador, y a eso le vamos a restar el numerador del otro objeto por el denominador de este objeto. Entonces va a hacer las dos multiplicaciones, va a restar una de la otra y eso me va a regresar un número 0 si son iguales, o un número menor que 0 o un número mayor que 0. Entonces ya con esto ya terminamos esta clase. ¿En qué voy a usar esta clase? Pues ya tengo racional, implementa comparable. Ahora ¿en qué lo voy a usar? Bueno, nos vamos a ver acá. Resulta que hay una clase que se llama arrays y esta clase tiene este método estático que se llama sort. Este sort recibe un vector de objetos y les aplica el método de ordenación y ya deja ordenado el vector. Y aquí nos dicen que para poder hacer esto, todos los elementos en el arreglo deben de implementar la interfase comparable. Entonces, como ya tenemos que nuestro objeto nuestra clase racional implementa comparable, ya pudiéramos pensar en usarlo en una clase, en un método como el de sort. Con esto termina la explicación de interfaces.